Hola amigos, bienvenidos a La Vida como es. En el programa de hoy, como siempre, vamos a hablar de un tema que ustedes nos han sugerido, lo prioritario en el matrimonio. ¿Qué son primero, la pareja, el matrimonio o los hijos? ¿Qué es primero, el marido o los hijos? ¿Qué es primero, la mujer o los hijos? ¿Qué es primero, la familia política, la mamá o el marido? ¿La mamá o la mujer? Temas interesantísimos que yo creo que a ustedes les van a hacer pensar, que es lo que tratamos aquí. Aquí lo que intentamos es hacer pensar divirtiendo. Empezamos. Pues para hablar de este tema tan interesante, además de como cada día está conmigo Nicole Cartún. ¿Qué tal, Nicole? Muy bien, gracias, José María. Aquí estamos, pues tenemos a dos invitadas que ustedes ya conocen. A mi derecha está Sara Pérez Tomé. ¿Qué tal, Sara? Muy bien. Vamos a hablar de qué es lo importante. Sí. ¿Sí? Y Amaya Azcona. ¿Qué tal, Amaya? Muy bien. Pues nada, estupendo. Yo lanzo la primera pregunta. ¿Qué es lo prioritario? A ver, ¿quién quiere empezar? Yo creo que aunque parezca una cosa extraña, la respuesta para mí es saber administrar tu tiempo. O sea, los 24 horas del día los tienes igual soltera que casada, como madre, como hija, y sin embargo, si no administras bien el tiempo, ni te da tiempo a nada y puedes estar muy descontento contigo mismo e insatisfecho. Entonces, es priorizar el tiempo y sobre todo, cuando ya tienes familia o te has casado, priorizar el tiempo en la jerarquía de las personas. Quiere decirse que es más importante tu marido que cualquiera de tus hijos, que es más importante tu mujer o tu marido que tu suegra, que es más importante. O sea, lo que uno tiene es que tener muy claro una jerarquía de valores cuando ha decidido montar una familia. Entonces, distribuir el tiempo en función de eso. No se es mejor madre por atender más a tus niños y no atender a tu marido. Ni eres mejor madre si realmente no eres capaz de ser la compañía del otro. Mira, en mi consulta muchas veces pienso que cuando una persona decide cortar por lo sano e irse es porque lleva solo mucho tiempo en su cuarto de estar. Entonces, el tiempo sirve para vigilar la soledad. No tiene que nadie sentirse solo. Exacto. Muy bien. No podemos olvidar que la familia tiene un origen matrimonial, la familia que conocemos en nuestra cultura judeocristiana. Esto es, un hombre y una mujer se conocen, se quieren, deciden formar una familia, pero el núcleo primitivo es esa pareja, es el hombre y la mujer. Esto nunca se puede olvidar, aunque luego vengan los hijos, esté la familia, esté el trabajo. El núcleo que sostiene la familia es el matrimonio. Esto como una precisión muy importante, eso nunca hay que perderlo de vista. Bueno, yo, como siempre, un poco radical, yo quisiera también tener la meta, animar a la gente que intenten conquistar al otro, o sea, todos los días de su vida, como cuando eran novios, ¿no? O sea, que nunca llegara ese momento de rutina, de cansancio, que ya no le apetece a uno nada. O sea, mantener el amor creativo, como cuando uno era novio. Y así el matrimonio es como una gozada, es divertido, o sea, que le gusta al otro, a ver si va a llegar el otro, tener cosas preparadas, o sea, no dejarlo, pues otro día, la monotonía, o sea, esa lucha Prioritaria. Teniendo prioridades dentro de los 24 horas, que eso me ha parecido muy bonito, pues eso de decir, cuando era uno novio, pues uno tenía tiempo para ir a cenar, salir por la noche, levantarse a las 8 para ir a trabajar, o sea, tener como esa vitalidad. A mí me da la sensación, no sé qué pensáis vosotros, de que actualmente hay matrimonios. Voy a decir una frase, lo que has dicho antes no es radical, lo que yo voy a hacer es radical. Matrimonios de primera y segunda categoría. Perdón. Porque hay matrimonios en los que pase lo que pase, nunca pasa nada. Y luego hay matrimonios que te vienen a la consulta que cualquier cosa es un conflicto, o sea, cualquier cosa, cualquier imprevisto, cualquier nadería es un conflicto. En cambio hay otros matrimonios que, que pasan cosas que dicen, esto es serio y no pasa nada. Eso porque ¿qué han priorizado ahí? Porque ahí han debido de priorizar algo para que esto ocurra. No, y José María, como siempre hemos hablado en otros programas, la madurez, o sea, una persona madura sabe sacarse adelante con obstáculos, con contrariedades que vienen en la vida. Nadie tiene una vida perfecta con todo controlado. O sea, una persona madura sale a flote y aprende. Yo creo que cuando investigas un poco en una pareja, tanto la que nunca pasa nada como la que pasa algo, la base de que no pase nada o que pase algo está
en que no son capaces de organizarse en el tiempo en común. Entonces, el que genera conflictos permanentemente es porque hablan muy poco en común de los problemas que pueden o no tener, y cuando surgen, cada uno tira para un lado sin saber, con muy buena intención, pero sin saber hacia dónde van en común. ¿Por qué? Porque no han dedicado un tiempo al día, a la semana y al mes para hablar de sus cosas. Entonces, o pasan olímpicamente el uno del otro, entonces nunca pasa nada, o permanentemente están en una inestabilidad permanente porque no han congeniado los dos en buscar medidas o pautas para solucionar un problema o atender a la medida a ese hijo que en ese momento necesita algo en concreto y no lo han hablado. Es que el hablar en común todos los días, yo siempre hablo de que es muy bonito dedicar un minuto de oro. La televisión entiende muy bien de minutos de oro de audiencia. Bueno, pues en el matrimonio yo siempre pienso que hay el minuto de oro diario. Hay que conseguirlo. Y es dar ese minuto de oro tuyo al otro en el mejor momento. Si tú eres una persona que, si antes de tomar café no eres persona por las mañanas, pues no es tu minuto de oro, está clarísimo. Pero si cada uno de los dos son capaces de compaginar ese minuto de oro al día y lo sostienen a lo largo del día, ya, aunque no se hablen, aunque no se vean y aunque haya problemas, no importa. Pero porque tienen un minuto de oro en común que puede ser a través de un SMS, de un correo electrónico, de una llamada, de un aparecer cuando menos te lo esperas. Pero hay un lenguaje. A mí de todas formas lo que dices me parece muy bien, interesante, pero yo creo que antes de, porque entonces una pareja muy ordenada, muy tal, no habría problema. No, es decir, yo creo que tiene que haber antes una concepción de lo que es el matrimonio. Es decir, a lo que yo iba al principio, cuando yo he dicho que el origen de la familia es el matrimonio, es la pareja tiene que crear algo que es la unión entre ellos, que se va haciendo en el noviazgo, que se decide que esa unión va a ser para siempre cuando ya se realiza el matrimonio, y esa unión hay que ir haciéndola a lo largo de toda la etapa del matrimonio, de toda la vida. ¿Qué es esa unión? Pues no es solamente una cuestión afectiva de te llamo, tengo detalles contigo, sino ir conociendo al otro, ver qué piensa de las cuestiones en la educación de los hijos, de la gestión del dinero, del tiempo, y así se va creando una unión, que haya una entidad, vamos a decir, que los hijos perciban que esos dos, que es el matrimonio, es un ente, que son los padres, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones. Esa unión hay que ir creándola. Luego podemos ya precisar un poco más. Y esa unión es básica cuando los matrimonios se separan. Sí. Esa unión del padre y la madre queriéndose por los hijos y decidiendo cosas en conjunto, gracias a las leyes que se están haciendo de que se está compartiendo la custodia de padre y madre, está anulando todas las situaciones radicales que estaban ocurriendo, de que la madre asumía a los hijos y el padre no pintaba nada o el padre se escaqueaba porque el juez no le dejaba. Entonces, hasta esa forma de quererse del nosotros debe ser indestructible e indisoluble, aunque la pareja se separe. José María, yo creo que también hablando de estos minutos de oro, son luego algo que se puede medir. O sea, no se puede decir, sí, pues hemos mandado muchos SMS, pero también decir, pues hemos ido a cenar solos, hemos ido 4 días de viaje este año solos, o sea, no con la pandilla de siempre, no en la playa con 10 familias, o sea, hay que buscar también tiempo exclusivo para estar con el otro y hablar de estos proyectos que uno tiene en común y ver si uno está de acuerdo con la educación, con problemas que van surgiendo según los niños van creciendo, que cada uno tiene que adaptarse, modernizarse también con los... ¿A vosotros no os parece que la pregunta cuando se casan dos personas, vosotros para qué os casáis? Es decir, o sea, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que te va a mantener con el otro cuando la vida se ponga un poquito de espaldas? Es decir, a mí me parece que la contestación a estas cosas es importante, porque es que si no todo se hace problema. He apuntado aquí algunas cosas que han surgido este dinero, es que te he apuntado dinero esta semana. O sea, dinero, por ejemplo. Sí. Hay gente que te viene y dice, no, es que habíamos quedado en, y te cuenta una historia. O sea, ¿cómo tendremos que manejar el dinero? Gente con buena voluntad, sí. O sea, no que venga... Porque es que, mira, nosotros habíamos quedado en que él pagaba no sé cuánto, el que el otro pagaba no sé qué, el que yo pagaba no sé cuánto, el que la mitad de la compra la pagaba él, la mitad... Digo, bendito sea Dios, no hay unión, en esto es lo claro, que pero es que dices, pero ¿cómo esto se puede mantener en el tiempo? O sea, que decir, es que es muy complicado. Sí, esta cultura nueva quizá de nos casamos, pero yo mantengo la salida de los jueves con mis amigas, mantengo mi cuenta corriente, mantengo mis ahorros. Bueno, pues ahí hay poca unión, porque la unión no es algo abstracto, la unión es en todas estas cosas, también es en lo económico, por supuesto, además es bastante importante. No, muy importante, es muy importante. Claro, muy importante. Entonces, si se arranca de ahí,
ya eso indica, es un indicador. Para un orientador sería un indicador que hay algo de fondo más profundo, que no se ha fiado. En el dinero no se fía del otro. Yo también te diría que es verdad que según los sueldos de cuando ahora se casan los dos casándose, los dos trabajando, pues es verdad que hay dos cuentas corrientes, dos nóminas que entran. Sí. No es tanto tan importante la distribución de esos sueldos en los gastos, sino la actitud que ellos dos tengan esas dos cuentas corrientes. Sí. Si lo tuyo y lo mío es nuestro, efectivamente, no importa. Yo estoy de acuerdo con eso. Si lo tuyo es tuyo para tus gastos y lo mío es mío para lo mío y yo ahorro para mis... entonces vamos mal. Pero si lo tuyo y lo mío es nuestro, ¿qué importa que haya dos cuentas o tres? El otro día me decía un chico, claro, es la esencia. con 9 años de matrimonio, me decía un chico, dice, es que lo estoy pasando fatal. Estoy en el paro, se me ha terminado el paro. Y entonces, al cabo de la... Yo me creía que lo estaban pasando mal la familia. Al cabo de la conversación me dice, no, mi mujer lo pasa... Vamos, mi mujer no tiene problemas, porque tiene 2 casas alquiladas y además no ha perdido el trabajo. O sea, él no tenía dinero y su mujer tenía 2 casas alquiladas, no había perdido el trabajo. Se habrán casado en separación de bienes, que pero también es igual, claro. Pero es que eso es igual. O sea, eso no indica nada. La separación de bienes, yo la tengo, ¿no? Pero de herencias, que en Cataluña sí, pero es que hay una mentalidad nueva. Yo tengo separación de bienes y sin embargo lo mío y lo suyo es nuestro. Claro. Pero la gente ya se casa como diciendo, ojito, que yo he luchado mucho por ser independiente y lo voy a ser antes de casarme. Esta es la cuestión. Es el problema. Pero es que ese es el tema. José María, son cosas que hay que hablar, lógicamente, antes de casarse. Hay cosas que hay que tener muy claro el proyecto en común. O sea, cosas importantes. Si para ti es una cosa muy importante esto, pues más bien tenerlo bien. Y si no se ha hablado, ¿qué se hace? Hablarlo rápidamente. No, pero ya no se puede hablar sin ayuda muchas veces. Sí, ya. Vamos a ver, no quiero quitar la esperanza, se puede hablar sin ayuda, etcétera. Pero vendría bien una ayuda para hablar de eso. Totalmente. Porque el dinero, los apegamientos que uno tiene, aunque sean pequeños, es que tú te compras el carnet del fútbol y en cambio yo no sé cuánto. Son pequeñas cosas que dices, pero no se pueden estos tíos. Porque en una familia las cosas no son al 50%. Entonces, esas fronteras del 50% son inviables en familia. Entonces, ¿te equivocas si lo haces así? José María, a mí me preocupa sobre, más que el dinero, pues el tiempo también, de ser desprendidos con el tiempo. Efectivamente, si ha comprado el abono de toros o de fútbol o lo que sea, él ya está diciendo, pues este tiempo es mío, caiga quien caiga, lo que sea. O sea, más que el dinero, el tiempo de decir, pues si tengo un planazo y mi mujer me necesita, o mi mujer está enferma, o tengo un niño que le tengo que llevar a... No, o tengo simplemente que estar en casa para dedicar tiempo. O sea, uno tiene que saber poner en segundo plano los planes previstos. Y eso además une muchísimo, ¿eh? Cuando tú te das cuenta que el otro te ha puesto en primer plano, Ha renunciado a algo, que le gusta, eso une una barbaridad. Lo que pasa es que muchas veces no damos oportunidad a unir, pero es que no renunciamos a nada. Claro, ahora hay una contradicción. En el noviazgo da la impresión que se comportan como matrimonio, de compartimos todo, nos vamos a un piso, nos acostamos juntos, lo que hablábamos el otro día, y se comparte absurdamente cosas que deberían reservarse al matrimonio. Después llega el matrimonio y se comportan como novios. Sí, o sea, yo tengo mi madre, sí es verdad, o sea, yo tengo mi madre y celebro, yo he llegado a ver, esto en matrimonios jóvenes es habitual ya, la noche buena yo me voy con mi familia y el marido se va con su otra familia, pero bueno, yo me voy a esquiar con mis amigas y él se va a hacer submarinismo con la pandilla de tal. Esto es una cosa muy ridícula. Eso para novios quizá sea más lógico durante el principio del noviazgo, bueno, pues que hay que ir acoplando los tiempos, los hobbies, las dinámicas. Pero en el matrimonio no. Es que ya es una nueva familia, ya es tu propia Nochebuena, tu propia Nochevieja. No hay unión, porque la unión es lo que yo decía, es concreto. Pero es que además, digamos, niñas, porque esto se da más en las niñas, creo, sois mujeres si no creéis, que no han pasado por su casa. Que no han pasado por su casa, es decir, cuando se casan le entra unas ganas de estar en su casa tremendas, o sea, que es que no salen, dice, bueno, vamos a ver, llévalo como siempre, ¿no? Pero ya como están casados... Yo he oído como consejo que buenos padres deberían tener las puertas un poco más bien cerradas a sus hijos. El primer año de casados, O sea, de casados ya... Hijo mío, es tu problema, solúcionalo en tu casa. O sea, tampoco está bien de los padres decir, ay, pues ven a mi casa, duerme una semana en mi casa y lo vas a pensar. También no está tu marido, vente a dormir a casa. Sí. Hay situaciones patológicas de inmadurez. Yo creo que es más que de inmadurez de no enfrentarse a su realidad. Su realidad no es ya irse a dormir con sus padres porque su marido no esté.
Pero se está dando mucho de estas cuestiones que es, claro, se tienen menos hijos. Bueno, yo voy a hacer aquí un paréntesis. Hay gente que hace eso, yo me lo he encontrado por lo menos, porque le da miedo dormir sola en su casa. Eso es aceptable. Pero yo iba a tocar la comida del mediodía, por ejemplo. Ya es muy habitual en España, en montones de ciudades pequeñas, quizá en Madrid no se puede volver a casa, que los recién casados cada uno coman en casa de su familia de origen. Porque no tienen tiempo, porque es muy poco el descanso, porque no tienen dinero. Entonces la madre sigue invitando a comer, a veces a los dos, pero muchas veces por separado. Esto es algo que tú decías, pues ahí habría que evitarlo, es... Comer juntos si podéis en un bar, aunque os cueste un poco más caro. Llevaros la tartera, si podéis juntaros. Y la relación con la familia política, habría que decir, pues, si un día cada cuánto. O sea, tampoco puede ser... Si te parece, vamos a publicidad y te doy la palabra al volver. Unos momentos de publicidad. Antes de seguir adelante con este, a mi parecer, interesantísimo tema de las prioridades del matrimonio, me van a permitir ustedes que me dé un poquito de autobombo, pero es que ha habido bastantes emails que nos han dicho que si hay algún libro sobre el noviazgo que podamos recomendar, que si yo tenía algún libro escrito, etcétera. Pues aquí está. El conocimiento del otro, el noviazgo. Es un libro, podéis acercar la cámara si queréis para que se vea. El conocimiento del otro, el noviazgo. Es un libro escrito por mí, José María Contreras, y está en editorial EIUNSA, Ediciones Internacionales Universitarias. EIUNSA, el conocimiento del otro, el noviazgo. Pues nada, seguimos. Seguimos, y lo prometido es deuda. Bueno, estabas hablando de la familia política. Sí, ¿no? de la familia política y cómo unos buenos padres tienen que saber pues distanciarse de sus hijos una vez que se hayan casado. Pero ya remontando para atrás, como es un programa que ayuda también a la educación de niños, y como luego los niños pequeños se casan, pues una madre madura que ha hecho una entrega de su vida libremente a su marido, tiene que tener esa madurez de ver a sus hijos y saber, pues un día ellos se van a ir de casa y que no son suyos, ni siquiera organizando sus planes. O sea, ella tiene que tener la cabeza en su marido, invertir sus mayores energías en su marido y saber que así también está atendiendo a sus hijos. Ella tiene que saber, si no invierte tiempo en su marido, ahora cuando son pequeños sus hijos, el día de mañana cuando se vayan sus hijos, lo veo en muchas... El síndrome de nido vacío famoso. Muchas amigas de mis madres que de repente se encuentran con sus maridos que no se conocen, no quieren estar con ellos, no tienen nada en común, cada uno tiene su pandilla y es una tristeza, una soledad cuando se vayan los hijos de la casa. Además me dijo el otro día una señora que le había pasado eso y que cuando estaba su marido en casa, que se había jubilado también el marido, dice que yo tengo la sensación que me han puesto un mueble en el pasillo. Fíjate que enamoramiento, admiración. Abunda en eso del nido vacío porque es muy interesante. El nido vacío es que es así, o sea, es verdad que cuando se van los hijos de casa es otro estilo de vida, pero es otro estilo de vida que vuelve a ser súper enriquecedor para el matrimonio. Claro. O sea, yo tengo una experiencia, no sé si habéis leído el libro de Miguel Delibes. Tú no lo tienes vacío, ¿eh? No, todavía no está vacío. Pero además es que estoy sembrando que nunca esté vacío. Exacto. El problema es que tú tienes que seguir enriqueciéndote por dentro, como nosotros, que somos la familia real, el inicio, para que cuando los otros estén fuera no te importe pasar a segundo plano, porque tú sigues teniendo un primer plano muy importante. Eso sí. Mira, no sé si habéis leído... Es tu marido. Que es mi marido, y el nosotros, que es una cosa diferente a mi marido y a mí, sino un proyecto independiente en el que hemos decidido tener un proyecto en común. Que comenzó antes de los hijos y que continuará después de los hijos. Y entonces ya no hay celos de ser suegra, no suegra, es que tú sigues en tu bola, independientemente de que tus hijos se hayan casado. Entonces, cuando ocurren esas cosas es porque hay una inmadurez en esa pareja, aunque lleven 50 años casados, ¿eh? Así de claro. Pero es que muchas veces eso se fomenta en los hijos sin darse cuenta. Claro. Yo he contado algunas veces en alguna conferencia que estuve en una boda una vez y al terminar la boda, el banquete, cuando se acercó el novio a su mamá a despedirse, le dijo, qué emoción, ¿no? A despedirse, y entonces le dijo la madre, hijo mío, te voy a decir una cosa. Claro, yo estaba cerca, además estas cosas me interesan, yo puse ahí el oído a ver qué es lo que decía, ¿no? Y le dijo, quiero que sepas que en casa siempre tendrás una cama. Pues fatal. Fatal. O sea, yo miré a la novia y digo, si lo llega a oír, tiene el primer lío con la suegra. Con la suegra ya se la ha montado la suegra. Mi madre me dijo, toma tu cruz a cuestas, que ya te has casado, que esto ya es. No, pero entiéndeme. A mí me dijo, esto no tiene fecha de caducidad. No, pues sabrás. Mi anécdota es que mi madre me descontó la víspera de la boda y ya no había cama para mí.
No, pero vamos a ver. A mí me gusta hacer una pregunta. Vamos, me gusta. ¿Por qué la mujer dice eso? Porque cree que así quiere más a su hijo. Es mejor madre. Es mejor madre, entonces dice, porque no lo hace para separarlo. Yo veo con muchas amigas y gente que oigo una frase que dicen, porque para mí lo primero son mis hijos. Sí. O sea, cuando estamos hablando de vacaciones, cuando estamos hablando pues de tiempo libre por las tardes, cuando estamos hablando del sábado por la mañana, es porque para mí lo primero son mis hijos. Y es una equivocación, es una falta de madurez, porque la madre tiene su papel, pero la mujer tiene otro papel que es superior. Y lo que pasa es que a lo mejor no es tanto falta de madurez porque lo hace con buena intención y consciente de lo que hace, sino que la han educado así. Su propia madre ha hecho eso con ella. Y no le han explicado que para ella lo más importante es su marido o su mujer, no sus hijos, para poder atender al 100% a sus hijos. Pero es porque ha habido una educación de base mala. Mal enfocada, porque creíamos que la madre ama de casa, su única función es atender a los hijos. Hemos pasado de eso a la que entonces no tiene hijos, trabaja fuera, pero entonces cuando tiene uno, desplaza y vuelve a pensar lo mismo. Eso está mal enfocado. O sea, que trabajes o no trabajes, lo más importante para ti y tengas los hijos que tengas es tu marido o tu mujer. Pero es que para tu marido, en cambio esa gente que dice lo primero son mis hijos, probablemente le pregunta, ¿y qué es lo que quieres que sea para tu marido lo primero? No lo Diría sabe. yo. Claro, Diría yo, claro, porque es lo natural. Es que eso es lo natural, lo que queremos todos. Pero eso no quiere decir que estemos descuidando al contrario. Yo creo que es una cosa muy interesante esto, que si hablamos de que hay que salir a cenar, hay que hablar con el otro, pues también preguntar francamente al marido o a la mujer, ¿tú te sientes realmente querido por mí? ¿Tú te sientes que para mí es lo más importante? Sí. Porque cuando somos novios lo tenemos clarísimo, si no, le dejamos Pero mira, ahí. esa pregunta, Nicole, es capaz de hacerla una pareja cuando son novios, y muchas parejas casadas les da vergüenza hacerse esa pregunta. Les da miedo. Yo creo que les da miedo. Y vergüenza, es decir, es un tema, yo soy el primero para ti, pero claro, yo voy a dar el otro día se lo dije a una señora, me dijo que lo había hecho, lo que voy a decir ahora, y que se había echado a llorar. O sea, hay como una especie de técnica, no es técnica, es de comprobante terapia, para ver si esto es lo primero, si tú eres lo primero para el otro, que es mirarse a los ojos. Cuando tú miras a los ojos al otro, el otro te mira a los ojos a ti y terminas riendo, es que ahí hay una complicidad muy buena. Cuando no hay complicidad o hay complicidad mala, no se aguanta la mirada a los ojos, terminas quitando la mirada del otro. Tiene miopía o algo. Terminas quitando la mirada. Yo no sé si te pasa a ti, cuando vienen a mi consulta, yo hay una cosa que cuando viene alguien muy de amor a sus hijos, de su trabajo y todo esto, digo, ¿tú sabes lo que es para ti el matrimonio y lo que quieres y lo que no quieres para tu matrimonio? Y te dices, sí, tal. Y luego le dices, ¿a qué estarías dispuesto a renunciar en tu matrimonio a cambio de nada? Y no lo han pensado nunca, que hay cosas que hay que renunciar a cambio de nada en tu matrimonio, y el otro también. Y ese planteamiento es la clave. Pero no es nada, es a cambio de amor. Lo que pasa es que es nada material. Claro, es nada material. La pregunta que decías no hay que hacerla. Si no ¿Qué hace pregunta falta decía hacerla. La pregunta al otro de si soy el primero. Yo sí creo. Uno sabe perfectamente si está el primero o si el primero son tus hijos. Lo sabe el otro. El marido detecta perfectamente si la madre da prioridad a los hijos frente a él. Lo va a detectar en el tiempo, en cómo le escucha frente a los problemas. Va a detectarlo perfectamente. Entonces no hace falta hacer la pregunta. Yo la pregunta sí la haría. Sí, es Amaya, un ITV de encuentro muchas veces. Hay que ser muy sencillos en el matrimonio. Uno llega a remontarse en una especie de torre. Pero quiero decir, cuando una madre está volcada en los hijos, abandona al marido, él ya lo sabe. No quiero decir... Ya, pero digo, tú dices, no hay que hacer esa pregunta, pero si se hace tampoco pasa nada. No, pero ¿qué quiero decir? Que la respuesta ya la tiene. Claro, es que quiero decir... Lo que me refiero es, uno ya tiene la respuesta. O sea, si la mujer está volcada absolutamente en los hijos, priorizará el tiempo con ellos, el afecto hacia ellos, y el marido estará abandonado. Uno detecta cuando no es el centro de la vida del otro. Pero Amaya, hay veces que uno con buena voluntad no se da cuenta. Sí, ahí tiene por ejemplo, pues cariño, llevas una temporada hablando por teléfono móvil que es que ni me saludas cuando entras por la puerta, y iba a decir, ahí va, pues a lo mejor es verdad, o sea, que puede tener un poco, hay veces sin mala intención. Es para ayudar al otro, claro. O sea, no es para comprobar, a lo mejor no es un testeo, sino, o sea, hace falta aquí, estoy segura que no lo está haciendo adrede, voy a decírselo. Hace falta mucha humildad, Aquí estamos hablando de una virtud de la humildad en el matrimonio, o sea que
cuando fomentamos, cuando ponemos unos cimientos sobre el orgullo y a ver quién consigue más y a ver quién tiene que dejar más planes para mi propio bien. Claro. O sea, hay que ser muy humildes. Totalmente, es que esa es la droga. Cuando a mí me dicen, ¿cuál es la droga? A mí alguna vez te preguntan qué más matrimonio rompe y tal, así, la típica pregunta que no lleva a nada, pero digo, pues mira, ni es la cocaína, ni es el alcohol, ni es tal. Es el querer quedar por encima, el querer llevar razón. Esa es la droga que va a matrimonio. Porque ya todos los conflictos, todos se convierten de primera división. O sea, esta noche hemos dejado la ventana abierta, estaba cerrada, sí. ¿no? Que estaba abierta. Y se han movido por la ventana y a ninguno de los dos le importa nada pues cómo estaba la ventana. Egoísmo. Claro, o sea, a la gente no le gusta oír esa palabra, por encima. Es porque está por quedar por encima. Y eso hay que procurar también rendir el juicio, que se llama clásicamente, ¿verdad? En los clásicos españoles. O sea, decir, bueno, pues a lo mejor lleva razón o no lleva razón, pero esto es tan poco importante que voy a hacer como si lleve razón. Pero es que no tiene ninguna importancia esto, es decir, saber un poquito, no jugarse el honor en cada cosa de la vida. O sea, que... porque uno puede tener razón, pero se queda sin felicidad. Claro, es que no tiene mayor. Hay una serie de preguntas en relación a lo que decía Nicole de la familia política que yo tengo aquí, o sea, que voy a decir. O sea, querer a una persona es querer los cariños del otro. Bien. Eso es importante, o sea, hay que quererlo. Muchas veces nos quejamos mucho de la familia política, pero nos gusta mucho nuestra mujer. Pero si nuestra mujer es como es, porque la han educado esos señores. Claro. Es decir, es que es así, es como es porque la han educado esos señores. Y luego lo que tú no vas a pretender es que cambien ellos, que tienen 70 años o 60 años, y además tienen 7 hijos, y si tienen que cambiar con cada hijo como al nuero le gusta o al yerno y tal, se vuelven locos, terminan en un manicomio. Por tanto, uno tendrá que adaptarse. ¿Por qué ese afán de querer cambiar a la familia política? ¿Por qué ese afán muchas veces que tanto desune, que se dice que mi familia es mejor que la tuya? ¿Eso a qué lleva? Y se dice muchísimo, y se dice cuando se quiere hacer daño, yo creo. Sí, pero como has dicho antes, de quedar por encima del otro, o sea, otra mi vez, familia es mejor que la tuya. Destacar, yo creo que es muy importante, el amor auténtico siempre es queriendo al otro como a la otra persona le gustaría ser querida. O sea, no, yo me voy a imponer como a mí me gustaría ser querido. Y nos pasa muy fácilmente con niños pequeños. Nadie piensa 2 veces, pues cerrar la ventana, como has dicho, ay, porque el niño no sé cuánto, ay, nadie va a hablar porque el niño... Llega nuestro marido y hacemos todo lo que... O sea, no, hay que tener esa misma delicadeza, como si fuese un bebé pequeño, pues crear al bebé como él necesita, pues al marido, qué es lo que necesita, o a la mujer también, como ellos necesiten. Es verdad, o sea, el no decir nunca mi familia, ni darlo a entender. Además, ¿quién tiene reglas de mi familia mejores? Eso no se mide. O sea, es que de verdad es que son bobadas, o sea, es que son cosas, pero no, se paran mucho. Es muy natural que se haga también, porque uno conoce el mundo a través de su familia y piensa que le han dado lo mejor. Y entonces, ver los fallos que trae uno de su cultura familiar es muy difícil y es más fácil detectar en la ajena. Y además, a quien yo quiero es el mejor, pero no porque lo quiero sencillamente ya, pero como lo quiero es el mejor. O sea, se trataría de crear una cultura nueva entre los dos otra vez. Y saber que eso desune. De las dos de origen. A mí me decía un hombre con 30 años de matrimonio, dice, es que mi mujer me repite con frecuencia que su familia es mejor que la mía. En primer lugar, no sé cómo se mide eso. Y en segundo lugar, si supiera el daño que me hace, no lo diría, ¿cómo no le va a hacer daño? Pues que se lo diga, también que se lo diga. Todavía mejor que se lo diga. Muchas veces esto de querer decir continuamente lo contrario de lo que dice la suegra, etcétera, no pueden ser complejos personales. No, está claro que es una mala gestión, otra vez, porque tú te has casado con una persona, pero tiene sus raíces, y tú las tuyas. Entonces, igual que eres capaz de ver una complementariedad en el otro, también tienes que ver esa complementariedad en las raíces del otro. Porque si no, no le estás viendo completo como complementariedad tuya. Entonces, efectivamente hay complementariedad en el otro y en su familia. Si tú no eres capaz de verlo, es que no eres capaz de gestionar bien ese amor que le estás entregando al otro. No te casas solo con él, sino también, en cierta medida, con la familia del otro. Lo que pasa es que si la familia del otro se pasa a 3 pueblos, el culpable es él. Porque él es el que tiene que poner las puertas a su matrimonio. Nosotros, él o la hija de la familia, la hija del otro, son los que van a marcar las pautas de respeto hacia la persona con la que vives. Pero no tiene la culpa la familia. Claro. Siempre la tienen ellos dos pero antes esto es un tema muy importante, es la tercera causa de separación en la familia política. Es decir, que esto hay que saber tratarlo bien y no a la primera de cambio decir, hay que procurar ser respetuoso y no decirse muchas cosas y no ponerse muy brusco con este tema, porque esto trae mucho sufrimiento. Pero hay que marcar las fronteras. Sí, pero las fronteras fundamentalmente con mis suegros, que ya los pobrecillos han muerto los dos,
tiene que marcarlo mi mujer. Eso es decir, es lo que tiene que marcar, porque con ella no va a tener ningún lío. Porque los otros, con ese afán de sobreprotección, del nido vacío, de no ocuparse de ellos, también su situación económica a veces en algunos casos es superior. Entonces ese mensaje del que paga manda en los matrimonios jóvenes es peligrosísimo. Sí. Entonces hay que erradicarlo, porque es verdad que para ellos es un dinero cautivo si tus suegros o tus padres te regalan algo cuando estás empezando y tú no puedes instrumentalizarlo para mandar en ese matrimonio. Muy bien, pues continuamos aquí, vamos a publicidad y volvemos en un minuto. Continuamos aquí hablando de las prioridades en un matrimonio. ¿Cuáles son las prioridades que debemos de tener, que tenemos que tener, o por lo menos que debemos pensar? ¿Qué es el objetivo de este programa? Hacer pensar divirtiéndose. Estábamos hablando aquí, fuera de cámara, del trabajo. La cantidad de matrimonios que hace que sean menos felices o incluso puede llegar a romperlo por una mala gestión del trabajo. El trabajo es muy importante, el trabajo es vital en este tiempo en el cual estamos. Bueno, ¿qué quieres que le diga a ustedes? O sea, el trabajo pero el trabajo es un medio, no es un fin. Y entonces hay que saber manejar, gestionar el trabajo, ¿no, Amaya, Nicole? Sí. Sara. Yo creo que para gestionar bien el trabajo hay que saber vivir sin trabajo. Mira, hay un libro de Miguel Delibes, muy bonito, que se llama Mujer de rojo sobre fondo gris, donde en un momento dado ella está muy enferma y él la está acompañando mientras está enferma su mujer. Y hay una frase preciosa, dice, ¿qué hacemos? Nada, nos miramos, nos aburrimos juntos. Si un matrimonio no sabe aburrirse juntos, enfocará todo al mundo del trabajo. Entonces, solamente se divertirá en su mundo social del trabajo, con su rentabilidad en el mundo profesional y en ir creciendo. Y se olvidará de su mujer y de sus hijos, porque su diversión es el trabajo. Entonces, hay que conseguir canalizar nuestra vida social y afectiva, familiar, desde el punto de vista contrario a lo que es el trabajo, porque ese ya le tenemos, ya sabemos cómo es. Y sin embargo nos olvidamos de lo más importante. Si tú eres capaz con el otro de aburrirte junto, de bailar, de mirarte, de llorar con él, de rezar con él, tu trabajo ocupa lo que ocupa, no más ni menos. Y además lo harás muy bien, porque cuando estés en el trabajo estarás al 100%, no buscando sacar al trabajo más rentabilidad personal. Porque no es tu diversión, como has dicho, que puede serlo también, sino muchas veces cuando afecta al matrimonio es porque es tu ambición, es decir, es tu primer objetivo vital. Y eso es lo que es negativo. Los workaholics, que les llaman, que son dependientes del trabajo, que hay más de lo que parece. Esto, yo vuelvo al noviazgo. Cuando uno en el noviazgo conoce al otro, los tiempos cambian. Se trabaja un poco menos, se estudia un poco menos y se saca tiempo para estar con el otro, porque con el otro se disfruta, se llora, se aburre, se pasea. Si no, durante el noviazgo no acabas de comprender todas las capacidades del otro, de compañía, de amistad y de poder hacer cosas juntos, cuando en el matrimonio las cosas vengan un poco peor dadas, uno se va a esconder donde, claro, donde efectivamente se encuentre mejor. Si se encuentra en el trabajo, huirá ahí, y si no, se irá al bar o se irá con los amigos. Huirá donde efectivamente se encuentre mejor. Entonces, ¿cuál es el consejo? Que se puede dar alguno. Hay que encontrarse efectivamente mejor con la mujer o con el marido. ¿Es con quién? Nicole. No, yo quería decir aquí una cosa, que las pobres mujeres hoy en día nos sentimos pues muy impresionadas de tener que trabajar, de hacer cosas fuera de la casa, que si no tengo un máster, si no tengo otro idioma, si no trabajo 10 horas al día, como que soy una especie en extinción. Y las mujeres que están en casa tienen que tener un grandísimo orgullo de que están dedicando sus fuerzas para sacar adelante su familia y cuidar mucho su matrimonio, y a lo mejor su matrimonio sale adelante y son súper felices, y a lo mejor las otras que están trabajando muchísimas horas se cargan su matrimonio. Bueno, de todas formas, no es radical, pero sí es verdad que una persona trabaja en una multinacional y es una ejecutiva, una mujer de éxito, etcétera. Por la razón que sea, deja de trabajar para cuidar a sus hijos y es una maruja. Es decir, pasa de un martes a un miércoles. Hoy en día decir, ¿qué haces? ¿No trabajas? Es como que te tienes que esconder debajo de una piedra, porque no tienes una profesión que ejerces. Pero yo me gustaría saber cuál es el grado de libertad de cada mujer que ha decidido trabajar o la que ha decidido quedarse en casa. Si su grado de libertad es el 100%,
no debe ser criticable, sino que ha de salirle ese orgullo de decir, porque me da la gana, no trabajo, o porque me da la gana, trabajo, pero no trabajo porque le deba al Estado una carrera o un máster que tengo, o no tengo hijos porque mi marido me ha dicho que me quede en casa teniendo hijos. Lo has dicho mucho mejor que ella. Sí. Claro. Pero el hecho de trabajar o no indica que uno ponga todos sus amores en el trabajo. Puede perfectamente trabajar, tener los hijos y tener una vida equilibrada y acompañar Eso es lo más importante, el equilibrio personal, es decir, a mí me gustaría que todas las mujeres y todos los hombres fueran libres, y lo digo porque se me han acercado muchas personas, y es así. Todo lo que se me han acercado mujeres, porque los hombres esto te lo cuentan como más, tienen que haber otro ambiente. Al terminar una conferencia se han acercado y me han dicho, yo debería estar con mis hijos, debería. El otro día me dijo una señora, dice, es que yo... mis hijos me llaman con el nombre de la rumana que las cuida, así me lo dijo. Y con acento sudamericano. Y el fin de semana, y ya cuando es el domingo por la tarde, es cuando empiezan a decir mamá, y a mí eso me da mucha pena. Entonces a mí me gustaría que todas las mujeres fueran libres, ojalá fueran económicamente y emocionalmente sobre todo, para poder dejar un trabajo. Muchas chicas a mí me han dicho que no dejan su trabajo. No, y ojo a los maridos que pongan presión también a sus mujeres. Muchas chicas me han dicho que no dejan su trabajo, porque no se fían de que su marido no la deje colgada. Y si mi marido me deja, me han dicho que vamos mal ya en esa ley. Pero es que aquí estamos, es decir, es que hay que decir las cosas como son. Esta es la unión que se ha creado, ninguna. O sea, es decir, que algunas veces, por eso digo que a mí me gustaría que todas las mujeres fueran libres económicamente, si es que eso es posible, y afectivamente, para decir, si yo dejo mi trabajo, a mi matrimonio no le pasa nada. Y nos está viendo mucha gente que a lo mejor le va mejor. Claro. Es que a veces le va mejor. Incluso a lo mejor le va mejor. Que quería llegar. Claro, o a lo mejor le va mejor, efectivamente. O hay matrimonios donde ella se ha apalancado demasiado en la casa, se ha obsesionado con la casa, y al salir fuera es un aire fresco que le entra de formas de conversar, de cosas a contar, de cosas a participar en la familia, que se había arrinconado ella sola. Entonces, como se había arrinconado porque no era libre en su arrinconamiento, se empobreció. Entonces, la única manera de no empobrecerse, elijas lo que elijas, es porque lo has elegido libremente. Libertad, claro. Es decir, si por ejemplo un señor, vamos a hablar ahora de los hombres que quizás sean menos conscientes emocionalmente de esto, si usted, señor, que nos está escuchando, sabe que su trabajo perjudica notablemente a sus hijos, a su mujer, a su familia, ¿usted se dedicaría a ver si puede cambiar de trabajo o no? Aquí estoy, aunque le perjudique a todo el mundo. Eso es una cuestión de prioridades. Sí, traslados, mudanzas, tiempos, turnos, claramente. Es decir, que eso es una cuestión de prioridades. Es decir, si a mí mis hijos me necesitan, yo cambiaría, intentaría, no sé, hacer algo para cambiar, echar currículum, irme de empresa, no sé, lo que sea. Pues hay mucha gente que dice que no. Y ese no es lo que le incapacita precisamente para educar hijos, porque los hijos ya saben que no son la primera prioridad de sus padres, sino que son una segunda o tercera prioridad, y cuando eso ocurre se ha perdido en parte la autoridad. Pero bueno, ese es otro tema. José María, he oído hace poquito que el ambiente y el clima de casa no lo aporta la decoración de la casa, que sea más bonita, más puesta, lo último modelo, más cara, sino el ambiente y el clima viene del amor entre los esposos. Entonces, eso, si uno dice no a una renuncia, que no, esto está por encima de mi matrimonio, de mi familia, clarísimamente está diciendo ahí que no hay una unión entre esos esposos. Eso es lo que el clima que va a respirar toda la familia y los hijos. Sí, señor. Y eso es causa, o sea, en la sociedad, la vida tiene ya sus dolores, que no hace falta que los aumentemos, que ya vienen solos. Vienen solitos. Pero quiero decir, en esto de las relaciones familiares, relaciones conyugales, relaciones matrimoniales, hay mucho sufrimiento evitable, que podríamos evitar. Y no lo evitamos porque tomamos decisiones erróneas, sabiendo que son erróneas. Lo que pasa es que no queremos pensar en que son erróneas. O no saben cómo hacerlo mejor, no tienen gente que les ayude. Habrá que consultar y asesorarse, habrá que preguntar. Consultas de orientación familiar, los casos que se tratan no suelen ser patologías efectivamente rarísimas. Suelen ser gestión de tiempo. Muchísimas veces hay que ayudar a los esposos a la gestión del tiempo, del trabajo, de las vidas, cosas bastante, del dinero a veces también, cosas no muy complejas, pero que
se han enrocado en ese matrimonio y no acaban de verlo. Hay un problema que ahora ocurre mucho en España, que son el matrimonio trabajando en ciudades diferentes, porque ninguno de ellos renuncia pues a una plaza porque es funcionario, o porque no han encontrado trabajo en la misma ciudad, que también se da. Y ninguno de los dos renuncia a decir, bueno, pues yo me arriesgo un poco, me sostiene el otro, me da igual si es el marido o la mujer en este caso, y busco, porque es más importante ingresar menos que el matrimonio o la pareja estar unidos, porque es muy peligroso. De hecho, si no, es mejor no casarse. Si no se dan las condiciones idóneas de que una pareja pueda estar establemente unida, ya sea por el trabajo, por salud o por tiempo o por dinero, no te cases. Y espera, o no te cases, porque es que el matrimonio no lo resiste todo. Ni es un cubo de basura donde todo cabe, ni es capaz de resistirlo todo. Nos creemos que el papel lo aguanta todo. Yo creo que el matrimonio sí lo resiste todo. Quien no lo resistimos todo somos nosotros. Es decir, la falta de formación, la falta de cariño, la falta de saber cómo son las cosas. Pero realmente somos nosotros los que muchas veces no resistimos, porque queremos la ventaja a corto plazo antes que el amor a largo plazo, porque otro programa, ya hemos hablado algo de esto, pero otro programa podríamos hacer la confianza en el matrimonio. Es decir, es que muchas veces se casa uno sin fiarse del otro y todo su matrimonio está basado en la desconfianza. A lo mejor es desconfianza solo, como decías tú antes, en el dinero, pero es que cuando empieza a ser en el dinero, es que si se va de viaje de negocios no sé si me será infiel, es que no sé si está con los amigos hablando de no sé cuánto. Entonces dice, bueno, es que no sé si me va a traicionar y yo no quiero tener un hijo más y me la juega para tener un hijo más. Es decir, podemos seguir diciendo... Dice, bueno, pero entonces, ¿pero qué es lo que une aquí? Es decir, si volvemos al principio. Claro, José María, hablando un poco, como ha dicho Sara, que el matrimonio no es como un cubo de basura, y tú hablando de muchas faltas, pues esto, yo creo que hay una gran falta de educación muchas veces cuando hay tensiones matrimoniales, que uno se cree que uno puede decir lo que sea al otro, o sea, sin tener educación. O sea, no lo dirías ni siquiera a tu vecina, y a tu mujer le dices lo que sea, o a tu marido le dices lo que sea, sin medir las palabras. Hay que medir muchísimo, hay que tratar a la otra persona, siempre lo he dicho, como a ti te gustaría que te tratasen. Hay que ser especialmente cortés, aunque sea tu marido o tu mujer y en pijama. Efectivamente, claramente, porque precisamente te es muy fácil hacer daño al otro. Le conoces en su intimidad. Ahí está, porque entonces, lo conoces. precisamente porque le conoces y sabes cómo hacerle daño, tienes que ser más exquisito. El exquisito con el que no conoces no cuesta nada, pero con el que conoces cuesta mucho. Esa renuncia tuya a desahogarte, tienes que cambiarla. Toda separación empieza por una falta de respeto. Sí. Toda separación empieza por una falta de respeto. De no medir y además, las cosas. uno tiene que saber discutir, porque lo que no vamos a llegar aquí es a una especie de idealismo. En el matrimonio pues hay que discutir de vez en cuando, pero hay que saber discutir, sabiendo que uno está discutiendo con una persona con la que se va a reconciliar, porque si uno se pone a decir cosas al límite, esas cosas se clavan en el corazón, no en la cabeza, en el corazón, y aunque uno luego racionalmente diga esto lo ha dicho, no sé cuánto, etcétera, ¿cómo quitas ese sentimiento del corazón? Yo conozco gente que el gran problema para volverse a unir después de estar separados, incluso divorciados, es con lo que nos hemos dicho. Porque claro, es que un sentimiento no se solapa con otro sentimiento. No se solapa con un razonamiento. Y si tú a tu mujer le dices que es la tía más guarra del mundo, por ejemplo, con otras palabras, o sea, ¿qué sentimiento positivo y contrario le tienes que dar para quitarle ese sentimiento? Cuesta mucho neutralizar una cicatriz del corazón. Eso exactamente. Por eso hay que saber decir, discutir, etcétera, con la suficiente, como habéis dicho vosotros, delicadeza o modestia o no sé, cortesía, lo que sea, para que luego José esto María, pueda también ser... cuidado con los niños presentes también, porque si se está ya dando estas palabras mayores delante de niños, también hace muy difícil pues este ambiente familiar. Totalmente. También reconciliarse, también ahora cómo se arregla. Son unas víctimas que sufren un montón, cicatrices además, también en los corazones de los niños. Sí, mi padre le ha dicho esto, eso es así. Les siente como si fuese a ellos mismos. Claro. No, y a veces no son palabras, hay un lenguaje del cuerpo que cuando los niños han crecido un poco, que por ejemplo durante un tiempo el padre duerma en el sofá del salón y la madre sola en su cuarto, comprenderéis que un niño no es tonto, no entiende, porque el dormitorio, el padre duerme en un sitio y la madre en otro. Entonces hay lenguajes que no solo es hablar. Es más, cuando uno quiere a una persona, es que se nos está acabando el tiempo, cuando uno quiere a una persona, tú tienes que intentar prestigiar a tu mujer ante tus hijos.
Claro. Y la mujer tiene que intentar prestigiar a su marido ante sus hijos. No puede coger y decir, haz lo que te dé la gana. Si eso que ha hecho mamá, ya sabes, esto es una abogada. O sea, todo lo que dice mamá es una abogada, todo lo que dice papá es Es que el que hace eso, lleva diciendo eso a sus amigos de la oficina, a su madre, desprestigiando al otro hace mucho tiempo. Y ya le sale. No hemos entrado en este tema, que es la madre, que suele ser la madre en general, la madre aliándose con los hijos contra el padre para temas educativos de los hijos, porque la madre es más blanda. Dile tú a tu padre, porque esas incomunicaciones utilizan, instrumentalizan a los hijos para las incomunicaciones que tiene la pareja. Nos tenemos que ir. Nada, tenemos que lo prioritario en el matrimonio. Voy a decir que cada uno digáis algo, luego no digas que te pillas de pre. Bueno, yo empiezo. O sea, alguna cosa, lo resumáis en alguna frase. Si ánimo a ser como novios. Ahí va, muy bien. Resolver cada día las situaciones cotidianas fácilmente, con agilidad. Mantener la unión que se creó. Mantener la unión que se creó. Bueno, amigos, esperamos que les haya gustado, que le hayan pasado bien esta tertulia. Nosotros nos lo pasamos aquí estupendamente, se nos hace corto siempre. Les recuerdo que si quieren decirnos temas de programa, si quieren hacernos preguntas, etcétera, tienen que escribir al correo electrónico lavida@populartv.net, lavida@populartv.net. Y nada más, hasta la semana que viene a esta misma hora. Les esperamos. Gracias a nuestros contertulios, que se me había olvidado despedirlos. Les esperamos la semana que viene.